¿Quién era Antonio Zambrana? Antonio Zambrana era y es un gran amigo mío. Fue el que me introdujo en su familia, era compañero de la Escuela de Artes, de la Escuela de Bellas Artes, hoy Facultad de Bellas Artes, y un entrañable amigo al cual quiero mucho, como quise a sus padres. Paco Meireles. Paco Meireles fue un profesor que yo tuve al principio de mis estudios en la carrera superior, y Paco fue un hombre que vio en mí algo especial, me lo dijo desde un principio siempre, ¿no? Que veía, él estaba acostumbrado a ver muchos alumnos, pero tuvo siempre una distinción conmigo bastante grande, ¿no? Tan es así que una vez terminado la carrera, los estudios, coincidimos en un autobús y me dijo que qué iba a ser de mi futuro y tal. Digo, de momento buscarme un trabajo porque no tengo otra cosa, no tengo dónde mirar para atrás porque desgraciadamente no tengo absolutamente ningún respaldo, ¿no? Ni económico, ni social, ni familiar. Vamos, tenía una hermana que murió, mi abuelo murió en los primeros estudios, una abuela analfabeta, en fin, desgraciadamente, para qué contar que es un drama bastante grande. Y entonces él me dice, pues preséntate a tal sitio que necesitan un dibujante. Y era una agencia de publicidad. Y estuve varios años trabajando en esa agencia de publicidad, ¿no? O sea, que me solucionó el problema. Y después fue amigo mío. Amigo que hemos participado en varias cosas. Él me llevó a la Hermandad del Valle para que hiciera el paño de la Verónica. Me lo pinté. Cuando yo hice la práctica para la licenciatura, el título de licenciado, previo al doctorado, pues le hice un trabajo y me dice, muchacho, como él hablaba, muchacho, ¿y qué nota quieres que te dé? Si es que se sale fuera del baremo. Yo no tengo tampoco mucho interés, me da igual, ¿no? Me dio sobresaliente, en fin. O sea, conmigo ha sido algo especial y fue un gran pintor que yo admiré mucho. Los primeros cuadros que yo vi de él me entusiasmaron y después posteriormente lo que ha hecho, ¿no? Me gustó mucho. Fue un creador. Sí, porque rompió líneas sin ser un pintor tremendo, de un rompimiento drástico y tremendista, pero sí cambió porque la escuela que existía entonces era una escuela bastante conservadora, ¿no? Y tanto él como Juan Miguel Sánchez fueron los pintores que para mí hicieron un movimiento bastante impulsivo dentro del orden de la pintura. ¿Llegaste a ver el Cristo de Meireles, ese Cristo al aire, muy al estilo Dalí? Sí, pero vamos, eso no es precisamente de lo mejor que él tenía, porque eso era querer participar de unas ideas que ya estaban en el aire de otros pintores, ¿no? Yo siempre digo que en la originalidad no está en buscar lo que hay de otros pintores, ¿no? Sino en que otros pintores vean que la originalidad la tienes tú. Coger un pincel o coger un lienzo lo equilibras casi con el palo y la muleta de torear, ¿no? Eres muy taurino. Sí, porque soy aficionado al taurismo. Hay dos cosas que son muy aficionados. Una que es el taurino flamenco y el flamenco y lo taurino, ¿no? Pero todo en su comedido, ¿no? Me gusta la estética, el arte, lo que es la plástica que tiene la belleza del mundo taurino, evidentemente. Y luego el flamenco, no digamos, el flamenco es una forma de vida, una forma de sentir completamente diferente, ¿no? Muy nuestra, muy, si se quiere, no es expansiva, porque ahora, evidentemente, como también pasa en la pintura ahora mismo, los chavales que empiezan, pues están todos, como en el flamenco,
por una deconstrucción. Y digo bien, no es la deconstrucción, no es construir sobre algo nuevo, ni destruir, que es quitar lo que haya, sino que sobre lo que hay una deconstrucción. Pero para eso hace falta tener un conocimiento muy grande, previo, conocimiento técnico, conocimiento de valoraciones, de conceptos, de criterios, de volúmenes, en fin. Y todas esas cosas tendrían que aprenderse antes. Lo que yo siempre digo de una forma paradójica, es decir, hace falta, para que tú corras en un bólido de carrera, como mínimo tienes que saber conducir. Esa es precisamente la comparación. Que se quiere hacer una competición en un bólido de carrera, que lo más fácil es que te estrelle. Tienes que correr en un coche asequible, aprender a conducir, y cuando haya aprendido a conducir ya apretarás el acelerador, pero en su momento. Don Juan Valdés, usted nace allí en Extremadura, se queda desgraciadamente muy temprano huérfano. Sí. ¿Y cómo es el tránsito de la Extremadura, de los verdes oscuros, a venirse aquí a la Sevilla de los azules cielos? Vamos a ver, efectivamente yo me quedé huérfano con 5 y 8 años, de mi padre y de mi madre. Eso fue, con esa edad no se asimila uno el drama que es, porque hay otra familia, otros primos, en fin, se desvanece un poco, digamos, el contenido de esa gravedad, de ese trágico acontecimiento. Eso viene posteriormente, cuando ya se tiene uso de razón y ya se sabe las valoraciones, ¿no? El afecto y la falta de cariño de unos padres, eso se nota mucho. Y se nota porque a lo largo de mi vida, para mí ha sido un drama el no saber decir la palabra papá o mamá. No lo he dicho nunca. Digamos, con el sentimiento que se le dice a un padre o una madre, ¿no? Cuando se pide algo, se le llama, se le dice. Eso es grave, eso es muy duro. Con 17 años, a mí me echaron de todos los colegios de Badajoz. Sí, decía que era muy no había tanto, había muy poco, había 3 o 4. Pero me echaron porque era muy rebelde, era muy inquieto. Con esa edad no se puede ser malo. Pero era muy inquieto, era muy... en fin. Y entonces aquello supuso una tragedia, porque mi abuelo, que era militar, pues me inculcó una disciplina y me llevó a rajatabla, llorando a mares, porque no quería hacer las cuentas, no quería hacer los problemas, pero al mismo tiempo yo era muy preguntón y siempre le inquiría, abuelo, ¿y quién era Ataulfo? ¿O quién era Recaredo? Y el hombre dejaba de leer, que siempre estaba leyendo, dejaba de leer, se rascaba la cabeza y me explicaba. Y me contaba de la guerra de Marruecos y me contaba de muchas historias, ¿no? Y aprendí mucho de esa curiosidad mía. Mi abuela, pobrecita, era analfabeta, era todo corazón, pero buscaba, para buscarnos la comida, pues comprando y vendiendo cacharros viejos y lo que podía. Y ese fue mi principio. Entonces, con 17 años, yo ya estaba en la escuela de arte y oficio, que llevaba varios años, porque para estudiar una carrera, la verdad, era negado, pues quería por lo menos nada más que practicar sobre lo que a mí me gustaba, que era el dibujo y la pintura. Eso ha sido desde niño, la inquietud latente, y además puedo afirmar, casi con toda seguridad, que es el don que Dios tenía previsto para mí. Yo soy creyente, no soy muy religioso, digamos, de ejercicio, pero soy creyente, naturalmente, ¿no? Y me agarro a esa fe. Y Dios les asigna a cada uno un don. Lo difícil es encontrar qué es lo que le tiene asignado a cada uno. Porque hay quien podía ser un buen cirujano y está, pues, haciendo cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? En el caso concreto mío, acertó de pleno, porque es lo que verdaderamente me he dedicado y me ha gustado toda mi vida, ¿no? Esa es la mayor satisfacción que puedo tener.
Y decía que mi abuelo me inculcó en mí esos principios de para que sirvió que cuando yo me presenté a... Ellos no se enteraron. Eché una solicitud para presentarme a una beca que era por oposición para estudiar Bellas Artes. La gané entre 34 compañeros, me llevé yo la beca, pero había que estudiar Bellas Artes o bien en Sevilla, en Madrid, en Barcelona y en Valencia, que eran las únicas 4 facultades, escuelas superiores que había entonces en España de Bellas Artes. Y lógicamente la tendencia natural de toda la Extremadura a la Baja es Sevilla, y ha sido siempre Sevilla. Y me vine a Sevilla con 17 para 18 años, hice el ingreso aquí y me enamoré también muy jovencito de mi mujer, la conocí con 14 años, y fue, digamos, el apoyo que yo he tenido siempre en mi vida, ¿no? Y ha sido el sostén. Y luego que coincidió con que yo con Sevilla y con Andalucía hemos estado totalmente identificados. Ahora estamos en una época donde el nacionalismo de 4... observado, sí. Bueno, de 4 personas, no vamos a entrar en valoraciones ninguna, pues quieren emanciparse de todo el concepto nacional que tenemos y demás, ¿no? Y a eso, hace años, un concejal del Ayuntamiento de Sevilla, en un coloquio que tuvimos sobre flamenco en el Ateneo de Madrid, no voy a dar nombres, pero en fin, este hombre, al estar yo hablando y dando mi opinión sobre temas de flamenco, me decía, públicamente lo dijo, que hombre, yo no era el más indicado porque yo al fin y al cabo no era andaluz, como si el flamenco se circunscribiera exclusivamente a Andalucía. Así es en gran medida y así se ha descubierto en gran medida, por muchísimas razones etnográficas y demás, porque evidentemente las colonias gitanas de donde partieron los cantos y el folclore y demás son distintas las que entraron por el norte que las que entraron por el sur, ¿no? Esas migraciones son completamente distintas, aunque son atávicos, digamos, en sus costumbres. Bueno, pues, y yo le dije, digo, hombre, pues precisamente cuando no se conquistó, cuando se entregó Sevilla, porque la conquista es cuando hay una derrota, y Sevilla se entregó porque se temía, con todas las fuerzas de Fernando III que estaban rodeando Sevilla, de las que venían por Alcalá, de las que venían por la parte de Huelva, en fin, pues lo tenían totalmente rodeado, y entonces uno y dos, o destruían la ciudad con todo lo que había dentro, o entregaban y facilitaban pues, que se fueran. Eso fue, la entrega fue en el 1247, pero el reino de Sevilla abarcaba, cuando se conquistó Sevilla, abarcaba también a Extremadura la Baja, desde Badajoz para abajo, menos Almería, Málaga y Granada. Y yo tuve que decirle, digo, precisamente de un pueblo de Málaga, eres tú. Por lo tanto, si alguien tiene que presumir de pertenecer al reino de Sevilla, soy yo, antes que tú. Después empezarás a decir de la comarca, las provincias, las autonomías, las regiones, en fin. Pero el reino de Sevilla pertenecía de San Badajoz para abajo. Aquí tuvieron mucho que ver las órdenes militares, Calatrava, Montes, Alcántara y Santiago, en la toma de Sevilla, porque fueron claro, los que realmente abrieron desde dentro la ciudad. Claro, porque además que mandó hacer, lógicamente, en una de sus tomas, el monasterio de Tentudía, ahí en Monasterio, que era que tiene la calle en Triana, Pealay Correa, portugués, pertenecía, era maestrante mayor de la orden, creo, de Santiago o de Calatrava. Para los oyentes que hayan escuchado esa voz de atrás, es la de Ricardo Miño, que es la llave que abre las puertas de las entrevistas, ¿no? Porque, exacto. O sea, que... No, y además me encanta enormemente porque son muchos años ya los que tenemos de convivencia. Y él presume de tus cuadros, de Pepa Monte, que la pintaste también, ¿no? Sí. Y a Ricardo. Yo los conozco desde soltero. Desde niño. Sí, con un deportivo que tenía. Y
pero es que la amistad no está... Mira, la amistad, como en el amor, es cuestión de química, no es cuestión de años. Sí. Sí, No sí, ser bueno. más amigos porque se conozca más, es cuestión de química. Y nosotros hemos tenido unos años donde hemos estado ausentes, he estado en Las Palmas de Gran Canaria, he estado viajando por ahí, él igual, en fin, pero siempre la amistad que tuvimos seguimos teniendo, ¿no? Y el cariño que nos tenemos, pues un cariño fraternal, eso es inequívoco, ¿no? Y a mí, tanto él como su mujer, Pepa, yo bailando Pepa, cuando la he visto bailar, pues respetando a los demás, evidentemente, porque me gusta mucho el flamenco, pero la línea que ha tenido siempre Pepa, de sobria, de esa especial, digamos, es que no quiero decir señorío para que no se demuestren que los demás no lo son, pero le ha dado un sello especial al baile. Y esa pincelada Que me leonina. identifico yo precisamente con mi gusto, claro, con el gusto que ella ofrece para que yo aquilate eso, ¿no? Me ha gustado siempre. Y la estética de ella bailando me ha gustado siempre, ¿no? Mucho. Tus cuadros, tus carteles, tus composiciones. Bueno, cartel he hecho también mucho, y principalmente de flamenco, ¿no? El flamenco ha cubierto una etapa de mi vida, pero es curioso porque ahora ya prácticamente no hago carteles. He hecho últimamente el del Festival de Mairena del año pasado, que fue el último, y ya estoy un poco retirado, como no sea de algo muy señero, difícilmente, porque estoy muy volcado, digamos, en la pintura que estoy haciendo actualmente, ¿no? Y eso cubre una etapa, ha cubierto y cubre una etapa como la tuvo también cuando estaba pintando anuncios en los autobuses, que yo también estaba mucho tiempo haciendo carteles de rebaja y cosas de esas, ¿no? Porque he tenido que abrirme camino, ¿no? Claro. Exactamente. Claro. Y bueno, como anécdota te puedo decir que una vez me encargaron que pintara el anuncio de una pastelería en una furgoneta, y tuve que pintar la furgoneta en la calle, claro, sí, sí. en la puerta de la pastelería. No se me olvida nunca, y además había que pintar, había que poner Pastelería San Juan de Dios, que existe todavía, sí, no existía, ya no tiene, con letra cursiva inglesa, Pastelería San Juan de Dios, Eduardo Dato número 50, teléfono tal y tal, repartos a domicilio, especialidad en pasteles de nata. Esto iba en las dos puertas, en las dos laterales y en la atrás, y llevaba además una por cada lado, dos tartas con guinda enorme. Bueno, pues a la hora de, no me acuerdo, eran 8.000 pesetas, lo que entonces, en fin, una ridícula dinero para entonces, pero bueno. Y cuando fui a cobrar me dijo el hombre que no tenía dinero, que me tenía que pagar en pasteles. Y me llegué una caja de pasteles a mi casa, que claro que para no tirarlo ni que se lucieran duros, pues tuve que repartirlo a los vecinos, ¿no? Cuando lo que me hacía falta a mí era becrem para la sopa, ¿no? Ese quizás sea el cuadro que más se ha paseado por España, ¿no? Claro, pero esto es parte de la vida. Yo sí, no, y además no, yo cuando he visto y sigo viendo, pero vamos, al que llevan en hombro, al que llevan en brazos, al que llevan en coche, al que lo otro, esto es así. Yo, gracias a Dios, he tenido que valerme por mí mismo siempre, y mi trabajo es el que me ha levantado, ¿no? He hecho lo que me ha gustado, he tenido la habilidad de hacer otras cosas, que aunque no me haya dedicado a eso, pero he tenido, como digo, repito, la habilidad de hacerlo, y lo mismo que he hecho eso, pues he hecho crismas en la calle, frente a correo, en un kiosco que había allí para venderlo, o sea que yo he hecho de todo, lógicamente. Que no, a mí no han venido nada a decirme, oye, que chaval, que vale mucho, que te vamos a empujar, no. Pero que lo tengo sin remordimiento ninguno, no. Como anécdota y como accidente circunstancial en la vida, ¿no? ¿Y cómo está la vida? Pues yo te puedo hablar de mi vida. Porque ¿Cómo la ves un poco este mundo que está tan cambiante? El mundo ahora mismo está tan cambiante, pero esto te llega un momento en que yo tengo tal problema con lo que tengo delante cuando estoy pintando, que me aíslo de todo. Y entonces, si nosotros mismos nos creamos nuestros problemas,
Evidentemente, los problemas sociales, los problemas de índole nacional, de lo estatal, de lo autonómico, pues para eso están los que viven de eso, los políticos y demás, que se preocupen, ¿no? Si lo hacen mal, en mi caso concretamente, que yo no pertenezco a nada, porque yo no pertenezco ni a ningún club, ni a ninguna hermandad, ni a nada, a nada. Porque entre otras cosas, yo quiero ser libre para poder expresarme y poder decir lo que crea conveniente. Y no me gusta que me manden, ni que me manejen, ni me manipulen, para nada. Por lo tanto, yo sería muy mal, soy tan solo del Ateneo, porque soy socio de honor. Claro, evidentemente no me voy a retirar. Aquí se discute poco, ¿eh? También, ¿eh? No, es que no voy precisamente para no discutir, ¿no? Ellos lo saben, obviamente, ¿no? Hay cosas que no me gustan y sería contrario a... Y curiosamente, premio Ateneo de pintura. Bueno, yo tuve la beca Velázquez para estudios en Roma, estuve allí, yo tengo muchos premios, yo tengo en la Bienal la medalla de plata, en la Bienal de Bellas Artes a nivel mundial, de la Olimpiada, en el 82. Ayuntamiento. No, esto fue se escogieron a todos los artistas en el mundo, 500 artistas. Y en Barcelona hubo una exposición internacional, que era la 10ª Bienal del Deporte en las Bellas Artes, ¿no? Y me dieron la medalla de plata, cuadro que está en la Dirección General del Deporte de Madrid, ¿no? Y en ese aspecto, pero yo he tenido muchos premios, becas, galardones, diplomas, de honores, yo que sé la cantidad de medallas, no lo digo esto ni por tirarlo, ni tampoco por ponerme medalla porque no me gusta, ¿no? Yo porque hay que tener los pies en el suelo. Yo he sido una persona siempre bastante consecuente conmigo mismo y no soy nada vanidoso. No me gusta la vanidad porque la vanidad te lleva a la soberbia y la soberbia es un elemento muy negativo, ¿no? Tampoco soy humilde, porque hay quien dice que al no ser así, pues yo soy humilde. Digo, no, perdona, la humildad también es malo, porque invita a que te pisen. Yo soy sencillo, normal. Yo me expreso como creo conveniente y se ha acabado. Bastante tengo con pelearme con el cuadro, o con las ideas que yo tengo todos los días, ¿no? Y a nivel político pasa 3/4 lo mismo. ¿Usted qué me vende? Pues lo que voto, y si no me vende, no me gusta lo que me vende, pues no lo voto. Se ha acabado, ¿no? Pero doctores tienes la Iglesia y evidentemente pues cada uno vote lo que quiera, ¿no? Yo no, a nivel coloquial, pues de vez en cuando entre los amigos, pues esto está bien, está mal, o esto no me ha gustado, en fin, cualquier cosa de esta, ¿no? Pero involucrarme hasta el tema de que yo, mis pensamientos y mis ideas se varíen de lo que es mi pintura, a estas alturas la verdad no me merece la pena. Hay un problema que es la excelencia. Es decir, el listón tan alto que tiene que pintar lo que le gusta para verlo él y sacar afuera lo que realmente quieren ver la gente, que es la maravilla, ¿no? Bueno, yo la verdad es que puedo darme con un canto en los dientes porque he tenido siempre un cierto hálito de benevolencia por parte del público, de admiración, de piropo y demás, pero, como siempre digo, los piropos los acepto como un caramelo. Me como el caramelo, evidentemente. Pero el envoltorio de los caramelos, el papel de plata y papel de oro, los tiro. No me gusta pegármelo. Que es el lastre. ¿Comprende? Yo tengo mejor que nadie, sabe uno, cuando ha acertado en lo que tiene. Porque muchas veces en algo que no echa uno cuenta, la gente se vuelca, ¿no? Y otro, cuando tú le tienes cariño a cuadros, yo tengo por ahí un cuadro que sería la idea de lo que yo haría siempre y demás. Pues de los que vienen a estudios ni lo miran siquiera, ni le echan cuenta. Y eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Por eso digo que es muy difícil. Entonces me conformo simplemente con disfrutar yo solo. Este es un arte que, por ejemplo, distinto al de mi amigo Ricardo y el de Pepa, que tienen que actuar para un público, a mí me da igual, pues yo pinto para mí. Yo no pinto pensando en nadie ni para mí. Las exposiciones que yo he hecho, la única exposición comercial que yo hice en mi vida fue la primera que hice yo en Madrid en el año
78 creo que fue, se vendió todo y no vi ni un duro. Los galeristas, me tocó el bandido de turno y se llevó todo el dinero. Por cierto, en Venezuela, de Venezuela. Y entonces me juré, digo, ya no hago más ni una exposición comercial. Todo a nivel de prestigio, en sitios, lógicamente, de prestigio. Y todas las exposiciones que he hecho yo, en Nueva York, en Holanda, en Japón, en Sevilla, han sido los sitios donde yo, a nivel de la fundación tal, la entidad tal, la otra, pero se han vendido cuadros, pues sí, pero no con ánimo de venta, porque iban muchos cuadros que no se podían vender, que ya estaban vendidos. Siempre lo he hecho así. Y sigo teniendo esa misma línea, ¿no? Amorejo, Velázquez, Murillo... Bueno. Son referentes, son referentes. Hoy no se puede pintar igual que Velázquez y Murillo, porque es distinto, ¿no? Pero hoy se pinta también muy bien. Hoy hay pintores muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. El encasillamiento es que vayamos por partes, vayamos por partes. Técnicamente los dos, tanto uno como otro, como Rembrandt, como Rubens, como, en fin, son maestros, digamos, pero que hoy estoy diciendo que se pinta magníficamente igual, con otros conceptos distintos, ¿no? El problema es que hoy no se puede pintar ni la cantidad ni en los tamaños que se pintaban como los formatos grandes, sí. ¿Por qué se formaban? Pues claro, evidentemente tenían que rellenar iglesias o palacios, porque eran los únicos clientes que tenían. Pero, además, con una particularidad, que es lo que no se habla nunca, que tanto Velázquez como Murillo tenían un taller donde había 40 o 35 o 50 personas trabajándole. Había que hacerle los pinceles, las pinturas había que hacerlas también, los tejidos, los marcos, los bastidores, todo era manual, lo que se trabajaba manual. Y al mismo tiempo, era ese trabajo que tenían que hacerle para hacerle partícipe del maestro, pues de la mano, del brazo, del pie, del fondo, del árbol, que lógicamente no era Velázquez el que lo hacía el 100%, ni Murillo, porque por una razón fundamental, si es cuestión un poco de pensar. Hoy día, con la luz eléctrica puede trabajar uno las 24 horas del día, llueva, frío, calor, nublado, como quiera, pero es que antes, que no existía, pues había que hacerlo con luz natural que tuviera luz, con una diferencia, que la luz natural te obliga a tener una luz determinada en una dirección. Si por la tarde tiene una dirección, por la mañana es distinta. Por lo tanto ya cualquier modelo que se tenga no está lo mismo iluminado. Entonces es imposible que Rubens, Rembrandt, Velázquez o Murillo hicieran tal cantidad de obras ellos mismos. Imposible. Si encima le añadimos que la duración de vida por término medio en aquella época serían sobre los 65 años, como mucho, salvo raras excepciones, que ya digo que Tiziano murió con 93 años, pero son excepciones. Pues evidentemente tenemos que era imposible. ¿De dónde se sacaba tanto tiempo? Es imposible. Ocurre igual con los imagineros, Castillo Lastruzzi, claro. Nuestro querido amigo Sebastián Santos. Sí, pero ahora se hacen infinidad de esculturas. ¿Por qué? Porque hay muchos más. Hay incluso ahora mismo, por ejemplo, hay trócolas que hacen una imagen y la va por punto, la va haciendo y repitiendo exactamente igual. O sea, que eso hoy día se abrevia enormemente. El trabajo se trabaja de una forma totalmente distinta en aquella época y además la temática. Porque claro, dice, es que Murillo no me pintaba religioso, es que claro, claro, como Zurbarán, igual, claro. ¿Por qué? Porque había tanto analfabetismo, que si, sobre todo la religión, que era la que se tenía que enseñar a base de los misioneros, a base de los sacerdotes, pues bueno, con el habla, con los diálogos, con los discursos, con los sermones y con las pinturas. Y la historia se tenía que conocer a través de la pintura. Y era la única forma de hacerla. Eso, y toda la clase pudiente, la clase de la aristocracia, los reyes, los marqueses, los condes y demás, que lógicamente el único tiempo que tenían era o para ir a cazar o para posar por un pintor, porque poco más que se hacía, ¿no?
Entonces, por eso está condicionado la temática y hay tantos cuadros, digamos, de ese tema, ¿no? Porque no había poder adquisitivo dentro de una clase media, no existía, para que encargaran cuadros, ¿no? Don Juan coge su beca y se va a Roma. El Velázquez, No, cuando se hace la beca, no le dan una beca. bueno, para pero ir. eso fue ya, no, yo no, es que Velázquez, es que te digo, es que como estamos hablando de Velázquez, Sí. es que Velázquez fue enviado, él era aposentador real, era como de jefe de protocolo, digamos, ¿no? Ese era el cargo social que tenía por el cual estaba remunerado. Y aparte, pues lógicamente, los encargos que tenía, digamos, dentro de la Casa Real, que lo metió su suegro, Pacheco. Bueno, pues, entre las cosas que tenía que hacer Velázquez, una de ellas fue ir de embajador para ciertos trámites a Roma, y mandaron, claro, de Madrid a Roma eran 15 días de viaje. Velázquez tomó allí, que por cierto, el mejor retrato que yo he visto de Velázquez y de los que a mí me han gustado ha sido uno que hizo allí del Papa Inocencio X. Eso es magistral, un retrato magistral. Y le sirvió para entrenamiento un ayudante que tenía, que era no me acuerdo cómo se llamaba, era mulato, Juan de Pareja. Ese cuadro está en el MoMA de Nueva York, en el Museo de Nueva York, ¿no? Ese cuadro es magnífico también. Bueno, pues eso, Velázquez estuvo allí, estuvo en casa de los Medici, allí estuvo, el rey mandó llamarlo porque ya llevaba demasiado tiempo allí haciendo algunas cosas y hay un par de paisajes que los hizo, precisamente los únicos que se conocen de Velázquez, los hizo allí. Bueno, pues esa beca, lo que son las cosas, con el título de esa beca Velázquez, la gané yo posteriormente cuando yo en una exposición de otoño, el Ateneo, había entidades que financiaban las becas, las ayudas, los premios y demás, ¿no? Y uno de ellos era el Ateneo, que organizaba dos becas, una era la beca Murillo y la beca Velázquez. La beca Murillo era para estudios en Sevilla, creo que era, y Velázquez era para estudios en Roma. Y yo la gané, no me acuerdo en el año que fue, gané la beca, estuve allí en Roma y hice varios cuadros, que por cierto, uno de los cuadros que yo hice, que era de la escalinata, me parece, era de la Plaza de España, pues está en un cuadro de formato pequeño. Ese está en la Diputación, se conserva en la Diputación. Y cuando uno entra en la Ciudad del Vaticano y ve esa plaza de San Pedro con ese obelisco tan enorme, a pesar de verlo tantas veces por televisión, se asusta uno, ¿eh? Bueno, es que lo que pasa es que como yo estaba acostumbrado a ver tantas cosas y desde muy joven, y he estado por todo el mundo, he visto tantas cosas insólitas, a mí no me llama mucho la atención. Yo estoy en Egipto y conozco la forma, precisamente en El Cairo, ¿no? en el Cairo, bueno, está en el Cairo, he estado en Luxor, he estado en Karnak, he estado en Asuán, he estado en varios sitios de Egipto, ¿no? Y me he enterado y me ha llegado, entonces el volumen, digamos, por la grandiosidad de lo que se hace y demás en arquitectura, en escultura o en pintura, pues ese concepto lo asumimos de una forma, digamos, no tan asombrosa como alguien que no conozca el tema, ¿no? O sea, nos viene, digamos, más a la mano. Y entonces el obelisco, a mí me llenó el Vaticano, no es precisamente de lo que a mí más me haya gustado dentro de Roma, ¿no? Hay cosas... Hombre, la Capilla Sixtina merece la pena, ¿no? Bueno, la Capilla Sixtina, evidentemente, claro, pero luego hay cosas particulares. Dentro del mismo Vaticano hay obras de Rafael, hay obras que son bastante interesantes y demás, ¿no? Y entonces la Capilla Sixtina tiene más, digamos, una dimensión muy grande, ¿no? Pero sin embargo no se habla, por ejemplo, de los museos que hay, que están todos también decorados y demás. Los dos museos, que son unas galerías enormes que hay, arriba y abajo, del Vaticano,
donde hay una cantidad de obras tremenda, ¿no? Y buenas, ¿no? Y buenas. O sea, lo que pasa es que nosotros, cuando vemos algo de Miguel Ángel y demás, no lo vemos desde el punto de vista artístico como lo ve el profano, que lo ve con una dimensión distinta, ¿no? Es decir, es como si tú estás acostumbrado al mundo del toro, lo mismo, fulano, vengano, el que está acostumbrado a ver el toro y demás, pues tener cerca a fulano o a citano, no le da tanta importancia, ¿no? No le da importancia. Somos más conservadores, digamos, en mantener ese concepto, digamos, de... Y el flamenco es lo mismo, ¿no? El mundo que no lo conoce o que no le llega directamente, como uno que ha estado dentro, pues ve a Camarón, no digamos los gitanos, ¿no? O veían a Mereno, a Manolo Caracol y era un dios, ¿no? Nosotros, yo en este caso concreto, los he tenido cercanos a mí y era un... No. Otra cosa es que cuando cantaran me emocionaran, ¿no? Me llegaran. Pero tampoco he sido... Porque yo no soy fanático de nada. Me acuerdo un periodista que me dijo en Málaga, cuando en un cartel que tengo yo por ahí, que hice cuando celebró Antonio Mairena los 50 años de oro con el cante, en el Alay, en el Hotel Alay, hubo un festival y yo hice el cartel. Y me decía un periodista que yo era forofo de Mairena. Digo, no, yo soy muy amigo de Mairena, pero yo no soy forofo de nada, ni de nadie. El forofo es el que es el burro con orejera, donde nada más que ve lo que está de enfrente. No, yo soy abierto a todo el mundo. A mí me gusta Antonio Mairena, sin lugar a dudas, pero también me gusta Caracol. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y me gusta Pepe Marchena, y es la antítesis de los dos. Y me gusta Camarón. ¿Y el Beri de Cádiz? Claro, es que cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y entonces en esa escala de valores, pues no, si yo dijera, yo soy Caracol y a mí los demás, no, hijo, entonces eso es mirar con orejera y idealizar algo o idolatrar algo, cuando esto tiene que ser un tema más abierto. Si te gusta el flamenco, te debe de gustar todo lo que hace bien. Y si no, pues hay veces a lo mejor que entre otras cosas, en el arte es cuestión también, sobre todo el arte efímero, como yo digo, o temporal, como puede ser flamenco, pueden ser los toros. Porque claro, el arte de la pintura, como yo digo, por ejemplo, artista no soy yo, es mi arte, mis cuadros. Es lo que prima, mis cuadros. Porque yo al fin y al cabo, nadie sabrá de mí. Y dentro de 50 años, pues nadie sabrá quién era yo ni nada, pero mi obra está ahí. Velázquez, pues nadie sabe si estaba casado, si tenía hijos, pero su obra está ahí. Sin embargo, pues por ejemplo, pues nadie sabe cómo bailaba la argentinita, por ejemplo, o cómo tocaba Sabica, o cómo tocaba, fuera del mundo suyo, ¿no? O cómo toreaba Cagancho o Antonio Ordóñez, si no la ha visto. Pedro Romero. Bueno, pero Curro Romero... Pedro. Ah, Pedro, bueno, vale. Pero exactamente, torero donde no se la he visto. Que además, si se ven con un vídeo que se haya esto, no es lo mismo que verlo natural. Porque ese arte se necesita la identificación personal, el contacto, la visualización. Pero en el arte de la pintura es la obra. Y siempre tendrá el mismo valor. Lo vea la generación que lo vea. Pero claro, en el arte del baile, el toque de la guitarra, en el momento que ya no estén ellos, ya viene otra generación que no tiene nada que ver. El cante tiene duende, el baile también lo tiene, el pellizco del toreo también. ¿Dónde está el duende de la pintura? El duende de la pintura, el que tiene duende, el que transmite el duende, no lo sabe ni él mismo, ni el artista. Nadie puede decir, yo es que tengo duende. No. Lo ven otros. Lo ven otros, pero que es inexplicable. ¿Por qué llega Curro Romero? Que nada más que con decir Curro Romero parece ya te abre las puertas. Y el mismo que, por ejemplo, no hace nada y da un pasecito y ya se vuelca la gente. Es porque es diferente. Hasta sus andares. Claro. Entonces eso es lo que marca la diferencia de un artista.
¿Por qué suena uno y no suena el otro? Y el otro? Por mucho. Hay quien está todos los días tratando de salir en la prensa, de aquí, buscando aquí, y sigue sin ser nadie. En eso estamos de acuerdo, porque se siente uno en un tardío de la maestranza y pega uno 4 derechazos y la maestranza está callada. Claro. Y pone 15.000 personas de acuerdo a la vez. A 15.000 o 6 soles, dice bien. Claro, pero eso es el mimetismo. Eso sucede también en política, ¿eh? Y sucede con muchas cosas. Que basta que uno diga, no, me da igual. Por eso, claro, hay los líderes que son los líderes, aunque te lleven a la muerte. Pero te sigue, porque lo lógico, lo sensato, es decir, vamos a ver, ¿tú dónde me quieres llevar? Vamos a ir para allí. A ese sitio se ha ido así, se ha ido asado. Tienes que conocer historia para no caer en los mismos errores. Tienes que ir a ver. Y entonces resulta, pero como eso no se analiza, sino que la personalidad es un misterio, y por eso estamos hablando del duende, pasa lo mismo. ¿Cómo se transmite eso? ¿Se tiene o no se tiene? Y eso es algo que impregna a los demás para que hagan un seguimiento, pero sin análisis ninguno, sino a fe ciega. Eso no se debe hacer, pero yo soy bastante analítico en eso, ¿eh? Yo no soy, por eso no soy forofo de nadie, ni de nada. Me gusta, dentro de una línea, me gusta este, me gusta el otro, pero a mí me gusta Curro Romero cuando lo hace bien. Cuando no lo ha hecho bien, no me hace bien. Por supuesto, no voy a ir con esa predisposición, que sería ridículo, porque no deja de ser ridículo que vaya el tío con un rollo de papel higiénico en el bolsillo para tirarlo si lo hace mal, ¿no? Hombre, quédale usted en casa. Ni eso ni con un ramo de flores. Si lo hace bien, pues yo le aplaudo, que no lo hace bien, tal, y me podrá llegar para recordarlo. Yo, de hecho, recuerdo una vez que toreó hace muchísimos años Paco Camino, 6 toros en la Plaza de Toros de Madrid, y eso ha sido antológico, y me sigo acordando de aquello. Pero fuera de eso, no quiere decir que yo nada más que vea en Paco Camino, no, he visto en Paco Camino, he visto en Monteño, he visto cada uno lo que haya hecho, ¿no? Pero soy, por eso, porque soy analítico. Y ese análisis que yo hago me llega a que yo llego a un momento donde se me han saltado las lágrimas en el flamenco, o viendo un cuadro, por ejemplo, en Murillo, ¿no? O tocando el piano. Sí. Juan, ¿qué son los cuadros durmientes? Los cuadros durmientes, esos que duermen hasta que te llaman. Bueno, todos los cuadros, todo lo que sea, digamos, por esa duración que no es temporal, sino que es eterna, sea en escultura, sea en poesía, sea en música, sea en todo lo que sea material de consistencia y que quede ahí, eso será eterno. Lo que no tiene consistencia, desgraciadamente, porque tiene su época temporal, son todo el arte que tiene su tiempo. El deportista tiene su tiempo para correr y saltar. Una vez que le pasen, pierde las facultades, ya nadie se acuerda quién ganó el campeonato de, como no sea, 4 personas que están muy metidas en esto, ¿no? ¿Quién ganó las Olimpiadas de Tokio en el año? No, muy difícil. Hay 4 deportistas que por su historial han quedado ahí en la historia, Blume, porque se tuvo un accidente, se mató, el otro tal, pero nadie sabía cómo hacía ni lo que hacía. Pero vuelvo a insistir, los cuadros de Velázquez están ahí. Y es un testimonio. Y claro, ¿quién bailaba hace 200 años? Pues por referencia. ¿Quién cantaba? Como nadie sabe cómo cantaba Manuel Torres, ¿no? Porque lo que hay es de última época, muy malo y tal, ¿no? Y sin embargo tiene una aureola. Pero eso se va creando, idealizamos a este, al otro, y los tenemos ahí como prototipos. Y a lo mejor hoy día serían cantadores de segunda fila. Cantadores de segunda fila, porque hoy se canta muy bien. Y se baila muy bien. Y se toca muy bien. Pero tiene su fecha de caducidad. La pintura, la escultura, la poesía, la música, todo eso, el que compone una música, pues nadie sabe cómo era Beethoven, si era alto, bajo, gordo, chico,
pero su música se sigue tocando. O Mozart, o Vivaldi. Y en la pintura lo mismo. Y en la escultura, y en la arquitectura. Juan, ¿cuándo sueñas con Venecia y su carnaval? Venecia, Venecia yo hace muchos años, el tema de las máscaras, yo tenía, esto es algo que es profundo, escucha lo que voy a decirte, porque la ausencia de mi padre y mi madre me hizo muchas veces dormir como si yo me metiera en el útero de mi madre, ¿no? Con toda la ropa por lo alto, tapado totalmente, ¿no? No quería tener contacto con la realidad. Me llamaba la atención las máscaras, porque aquello de saber qué era lo que había detrás, esa incógnita y esa cosa esotérica y misteriosa, me llamaba mucho la atención. Yo hice algo de eso, con máscaras, con sombreros, con demás, pero sin nadie, como figurando nadie. Esa ausencia siempre, la falta de mi madre, la he tenido siempre como presente, ¿no? Y de alguna u otra forma, de una forma etérea, abstracta y demás, pero formaba parte de esa liturgia plástica de carnaval, ¿no? Y yo me acuerdo que donde yo vivía con mis abuelos era un convento, había un convento de las Clarisas, donde no teníamos servicio, el único servicio que era comunitario, y en fin, mucha humildad y muchas carencias de todo, ¿no? Y había una mujer en la parte de arriba, donde estaba el patio, que vendía café liado en unos sobrecitos de papel. Y por una peseta le daba un sobrecito de eso y yo iba a comprar muchas veces por mi abuela, para hacernos café. Y vi allí un pliego de estos de recortable con unas máscaras de carnaval. Y aquello me llamó mucho la atención, tan es así que lo sigo recordando perfectamente, ¿no? Me llamó mucho, me inquietó, me llamó la atención. Y estuve haciendo dibujos sobre lo mismo. Pasó el tiempo, entre Pinto y Valdemoro, y por muchas vicisitudes que he tenido en mi vida, esas cosas las fui dejando. Pero llegó un momento que conocí, a través de Ricardo Millo, estuvieron aquí en mi estudio, porque él estuvo ensayando aquí en mi estudio con Chris Heinze, un magnífico tocador de flauta, magnífico. Y el uno por flamenco y el otro intentando incorporar la flauta y tal, pues hicieron aquí unas cosas bastante interesantes, que yo tengo el disco, me regaló Ricardo. Bueno, pues venían con un marchante holandés, que era Da Silva, se llamaba. Este hombre era un promotor de espectáculos, era el mayor productor y vendedor de música clásica de Europa, ¿no? Era un tío bastante puesto. Y me organizó una exposición en Holanda. Fui a Holanda, estuve 2 veces, fui a Holanda, estuve durmiendo en su casa, y curiosamente tenía su casa llena de máscaras. Y aquello me marcó a mí, porque era como si yo estuviese durmiendo en un teatro donde había un montón de espectadores viéndome, ¿no? Era un mundo, me encontraba de una forma extraña, ¿no? Y aquello me incitó a mí, tan es así, que yo fui comprando máscaras de aquí, de allá, unas buenas, otras malas, otras, los amigos que ya sabían que me gustaban el tema este de las máscaras,
de los viajes que hacía me traían máscaras y tengo muchas, y sé de quién es cada uno, ¿no? De muchos artistas y muchos amigos míos, Rocío Jurado, me traído, en fin. Y las tengo más de 300 máscaras por ahí, ¿no? Y ha sido algo, una motivación que he tenido, pero desde niño. ¿Sabes? Es la ausencia, ¿no? Es la ausencia y el no poner cara a algo que necesitaba. Ha quedado ahí, ¿comprende? Yo necesitaba la cara de mi madre, la cara de mi padre, pero mi madre sobre todo porque mi padre murió cuando yo tenía 5 años, yo no lo pude conocer, no recuerdo nada, pero de mi madre sí, recuerdo muchas cosas. Y la tengo, no tan recuerdo, bueno, no quiero porque me emociono, pero porque me marcan mucho, me marcan mucho. Bueno, yo creo que el ver cómo se arruga la madre, ¿no? Cómo se arruga porque los años pasan y uno la consuela, esa ausencia que manifiestan, ¿no? En los vacíos de las máscaras, ¿no? Está el alma, pero le falta el cuerpo, ¿no? Por eso te digo, pero el pensador, el que tiene la cabeza para algo mucho más que para ponerse un sombrero, pues todas estas cosas, las elucubraciones en ese sentido son muy amplias. Y no quiero poner cara a nada, porque falta la principal, que era mi madre. Entonces por eso las máscaras forman parte de una comedia, pero en el fondo está la falta de esa búsqueda o el no encontrar en esas máscaras sustituyen, digamos, a lo que yo podía encontrar. Como ninguna me va a dar la cara que yo quiero, prefiero la máscara, ¿no? Eso es así. Recuerdo un detalle, porque no quiero sensibilizarme mucho, pero recuerdo un detalle, yo tendríamos 7, 8 años, entonces en Badajoz no había los peligros como hoy día con los niños en la calle, salíamos, peleábamos, hacíamos las cosas de los chiquillos, ¿no? Y cuando crecía el río Guadiana, se inundaba toda la vega. Y una vez que bajaba la crecida, quedaba aquello de fango y demás. Y por la orilla del río íbamos 4 amigos y nos fuimos hundiendo en el barro. Y nos iba cubriendo. Menos mal que había allí unos que llevaban unos barcos para arriba, para abajo, para llevar. Había un puente y para facilitar, por una peseta llevaban a las mujeres que venían a comprar a la parte de la estación, a la parte de San Fernando y demás. Y nos echaron unas cuerdas y nos sacaron. Y cuando llegamos a casa llorando, todo lleno de barro, recuerdo a mi madre, la pobre, con una caja de crema de zapatos, quitándome el barro de todo el cuerpo, ¿no? Eso me ha quedado grabado siempre. Y muchas cosas. Pero las máscaras sustituyen y encierran muchas cosas para mí. Me comentaba, Juan, que una vez hablaba de Juan y de don Juan. Yo cuando hablo en profundidad y desde el respeto hablo con don Juan, y cuando hablo desde la amistad hablo con Juan, para no, que, es que yo soy Juan para todo, no para me que lo gusta. entiendan los telespectadores. Y me decía, tengo ahí un cuadro que hace 30 años que lo tengo ahí mirándolo, ¿no? Y que hasta un día que me llamó, ¿no? Sí, efectivamente, es que empecé un cuadro, que lo he terminado hace un mes o cosas así, hace 30 años. 30 años. Mirándolo. Mirando el Día a cuadro, porque llegó un momento, empecé el cuadro, y la idea que yo quería hacer, la verdad es que me venía grande para mis cualidades entonces, ¿no? Mi capacidad, ni mis ideas no eran por delante de mi capacidad, ¿no? Es como el que quiere tocar la guitarra sin saber haberla cogido. Yo lo haría esto, sí, pero para eso hace falta saber, ¿comprendes? Tú no puedes hacer un arpegio si no sabes dónde están las notas ni cuál es una cuerda, en fin. Hace 30 años, con esa idea ensoñadora que yo tenía, empecé a hacer un cuadro, pero llegó un momento donde me frenó en seco, porque el cuadro requería una serie de conocimientos que yo en aquel entonces no tenía. Y lo digo con total humildad, ¿no? Porque esto es así, todo hoy día
nos ponemos delante de un cuadro con un atrevimiento enorme, pero hay que saber lo que es. Cuando se tiene un cuadro delante de un lienzo en blanco, tú tienes que tener muy claro lo que quieres hacer. Aquello no está para que tú empieces a jugar y entretener, no. El juego tiene que ser sabiendo cómo quieres jugar, ¿comprendes? Entonces, en este caso, el cuadro podía conmigo, y haciendo un símil taurino, es como el toro, y tú sacas un toro de él y quieres, porque los toreros lo llevan a donde ellos quieren torearlo, porque el toro es dócil, en un terreno que es favorable al torero, porque todos tenemos una querencia, yo en este rincón, el otro en aquel, en otro aquel. Si te sacan de ese rincón, ya no te encuentras tu posesor de fuerza, encuentras un poco desarmado. Y entonces, en ese sentido, este cuadro era como ese toro que nada más que quería su terreno que yo no conocía, y que yo efectivamente, si me acerco a ese toro en su terreno, lo lógico es que me hubiera pegado una cornada. Quiere decirse con esto que en la pintura hubiese hecho un desecho. Entonces, pues, digo, no, pues te va a esperar. Lo castigué, me lo quité del caballete y lo colgué en la pared. Ahí te queda. Y ha estado 30 años. Hasta que un día, hace un mes aproximadamente que lo terminé, pues miro para arriba, lo vi y lo vi fácil. Lo vi con una benevolencia por parte de decir, oye, que estoy entregado a ti, cógeme. Me lo puse en el caballete, pum, 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 y con una rapidez incluso, pues resuelto el tema con la fluidez que yo quería, ¿no? Y está no al 100%, porque nunca se acierta plenamente. Siempre nos queda una carta de inconformismo. Y tiene que ser así. Porque en el momento, el aficionado generalmente le gusta lo que hace y bueno, y lo mira, lo remira, lo coloca, lo festa, en fin, y lo festeja y tal. Cuando yo termine un cuadro, es como si yo me hubiese desenamorado del cuadro. Y ahí sí le aplico yo ese concepto de la sevillana que dice, si me enamoro algún día, me desenamoraré, para tener la alegría de enamorarme otra vez, en este caso de pintar otra vez, ¿no? Porque cada cual tiene su funcionamiento. Me he enamorado, lo he hecho, ha habido una química especial, he disfrutado, pero una vez que lo he terminado, otro. No quiere decir esto que deje de quererlo, no. Sigo teniendo el cariño, pero el amor tengo que buscarlo en otra obra. Me decía Juan que hay cuadros que te emborrachan y tienes que dejarlo, que se le pase un poco, venga a su ser, para después cogerlo con más ganas, ¿no? Sí, porque hay veces que el cuadro te emborrachas, digamos, la vorágine que tiene el cuadro en sí, pues te lleva a una borrachera, ¿no? Es decir, son tantas cosas las que veo que ya no sé ni por dónde tocarle y tal, y necesita un descanso y necesita una parsimonia, necesita una reflexión, necesita una cosa de tenerlo todo estudiado y analizarlo y demás, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, pues es preferible dejar el cuadro el tiempo que sea, unos días o unas horas, o en fin, para que cuando se vuelva a coger, se coja con más empatía, con más un renuevo, el brote de deseo, de ganas, que sea nuevo, ¿no? Ese cuadro que tenemos detrás ha servido para la exposición veneciana, sí, que acaba de tener hace muy poco, sí, en Cajasol. Sí. ¿Qué representa eso y qué es lo que hiciste y cómo lo hiciste? Este es lo que pasa, vamos a ver. De todos los cuadros que yo tenía allí, en realidad, la mayoría eran cuadros que yo he cogido de las personas que son sus propietarios, ¿no? Y había cuatro cosas nuevas, ¿no? Entre ellas este cuadro, pero dentro de los cuadros, dentro de la obra que tiene cada uno, es como son hijos que, aunque se dice siempre vulgarmente, yo a todos mis hijos los quiero igual. No es verdad. Se pueden querer igual, pero se tratan diferente.
porque todos son diferentes. Uno es más cariñoso, el otro es más despegado, uno más egoísta, el otro es así, y cada uno se le tiene un cariño especial, se le tiene una consideración especial, aunque hay un cariño general familiar, que eso evidentemente va a todos igual. En la defensa, en todo, pero en tu foro interno siempre se tienen unas preferencias, este que es más dócil contigo, el otro parece que va a su bola y no te echa cuenta. Eso. Y entonces en este cuadro, es de los cuadros que yo he hecho tan a gusto, que hay la mayor aproximación al porcentaje máximo de gusto, de triunfo, de haberlo ganado, que no otros cuadros. Hay otros cuadros que se han quedado, bueno, que no he llegado al 100% de lo que yo quería hacer, ¿no? Fíjate qué arte que Ricardo está ahí haciendo unos soleares de fondo mientras nosotros charlamos. Sí, no, además muchas veces cuando viene y eso, él sabe que es una maravilla y sabe que me emociona y me gusta y me pongo a pintar, claro, escuchándolo pues esto no es un privilegio, claro, no es si fuera todos los días sería una rutina, no, pero esto es un caso excepcional que verdaderamente son flores que se aplican al cuadro, ¿no? Nosotros queríamos conocer hoy a Juan Valdés como persona, como pintor y crítico. Hay gente que sabe mucho de arte. Nosotros solamente lo admiramos, lo queremos, lo sentimos y sobre todo lo que queremos era charlar con él, que conozcan a ese Juan Valdés que cuando suelta los pinceles es un filósofo, que entiende mucho de la vida, que nos ha dicho que la amistad no es el tiempo, es la química entre dos amigos. Eso es la verdad del asunto. No hace falta el tiempo. Y yo te voy a regalar como final, sé que eres muy taurino, mientras la guitarra suena, un poema que dice Curro. Romero es la poesía que se escribe en el albero, pero siendo tan torero, es la pura fantasía entre el arte y el miedo. Y su lance es un quejío o un repique de campana por el que yo a Santana y los ángeles del cielo. Por eso dicen Romero en la cava de Triana, y a la luz de la mañana sus andares son senderos que guían a otros toreros hacia la gloria y la fama. Vale. Don Juan Valdés, muchas gracias. Gracias a vosotros.